Hola amigos, ¿cómo estáis? Frustran un intento de Ucrania de atacar una instalación nuclear rusa. ¿Eso es terrorismo nuclear al que la OTAN se presta? Si lo añadimos a la noticia que ayer oficializó Tucker Carlson, de que la administración de Joe Biden estaba intentando matar a Putin. No es de extrañar que el presidente de la Duma rusa dijera hoy que la discusión sobre el intento de asesinato de Putin es un camino directo a la guerra nuclear. Un dron fue derribado en la provincia rusa de Smolensk cuando intentaba atacar una instalación de energía nuclear, declaró la madrugada del miércoles el gobernador local Vasily Anokhin. Según el funcionario, varios distritos de la provincia fueron atacados masivamente por vehículos aéreos no tripulados durante la noche. Los medios de defensa antiaérea y de guerra electrónica del Ministerio de Defensa ruso los están destruyendo en este momento, escribió Anokhin, y detalló que hasta el momento no hubo víctimas ni daños. Al sur de la provincia de Smolensk se encuentra una central nuclear, que es la mayor empresa energética de la región y le proporciona el 88% de la producción eléctrica. Pero todavía hay gente que cree que todo esto va a terminar bien, cuando la Unión Europea ya ha quedado al margen prácticamente de los acontecimientos importantes del planeta, y los tiene que ver como un partido de tenis. Viendo cómo va la pelota, de Estados Unidos a China y Rusia, y viceversa, o sea que ya hemos quedado como unos don nadie, y no se nos ocurre otra cosa que intentar compensarlo con un belicismo desacerbado y cargado de una rusofobia enfermiza. Patéticos de verdad. Ayer tuvo lugar una conversación telefónica entre la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Las partes discutieron cuestiones internacionales clave, incluido el conflicto en Ucrania, la influencia de Irán y los desafíos asociados con China. ¡Ay que me parto! Discutimos, dijo. Los políticos de la Unión Europea son maestros a la hora de inventar eufemismos como ese de «Mande usted, señor Rubio», que lo convierten en «discutimos cuestiones». Kallas enfatizó que la Unión Europea y Estados Unidos comparten intereses comunes en estas áreas, y destacó la importancia de los esfuerzos conjuntos para lograr una paz justa y sostenible en Ucrania. También expresó su esperanza de una pronta reunión personal con Rubio para fortalecer aún más la cooperación. ¿Para qué? Para decirle en persona, «¿Mande usted, señor Rubio?» Rubio, a su vez, confirmó el compromiso de Estados Unidos de continuar la presión sancionadora contra Rusia hasta que el conflicto se resuelva por completo. Señaló que las sanciones desempeñan un papel importante en las negociaciones y sirven como influencia más allá de las capacidades militares. Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener la máxima presión sobre Moscú para avanzar hacia una paz justa y sostenible en Ucrania. Además, se discutieron cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la asociación entre Estados Unidos y Europa, y las prioridades generales de política exterior, incluida la lucha contra las actividades desestabilizadoras de Irán y los desafíos asociados con China. ¡Ay que me parto! Anteriormente, Kallas invitó a Rubio a participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y enfatizó su compromiso con el desarrollo de las relaciones bilaterales. También destacó la creciente inversión de Europa en defensa y la voluntad de asumir mayores responsabilidades, así como la importancia de diversificar el suministro de energía. La política de sanciones sigue siendo una herramienta clave de presión sobre Rusia. Y digo yo, ¿qué idioma hablan esta gente? ¿Entenderá alguien lo que quieren decir semejantes palabrejas? Putin ya ha mandado ayer un mensaje claro a Donald Trump, de que no piensa negociar con Zelensky nada. Según el presidente ruso, Zelensky no puede anular su propia prohibición de negociar con Moscú, ya que es un líder ilegítimo, pero hay formas de hacerlo. Lo que quiere decir que la conversación prevista con Donald Trump, seguramente no tratarán de Ucrania, sino de las nuevas normas de seguridad que Rusia exigirá a la OTAN, y que a grandes rasgos, significará que, o bien, hay seguridad para todos igual, o no habrá para nadie, y la OTAN tendrá que retirarse a Alemania fuera de las fronteras rusas en sus países satélites. Vladimir Zelensky es un líder ilegítimo de Ucrania y no puede negociar con Rusia, expresó el presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin.
Putin señaló que, según la constitución ucraniana, el presidente de Ucrania, incluso bajo la ley marcial, no tiene derecho a ampliar sus poderes, y solo pueden hacerlo las autoridades representativas, es decir, la Rada Suprema, el Parlamento. El presidente solo tiene un mandato de 5 años, nada más, y luego sus poderes se transfieren al representante de la Rada, precisó. Si Zelensky quiere participar en las negociaciones, ¿voy a asignar a las personas que llevarán a cabo estas negociaciones con él? Por favor, la cuestión es la firma final de los documentos. Es un tema muy serio, que debe garantizar la seguridad tanto de Ucrania como Rusia para una perspectiva histórica de largo plazo, sostuvo Putin. Además, el jefe de Estado ruso explicó que Zelensky no puede anular su propia prohibición de negociar con Moscú, ya que su mandato expiró, pero hay formas de hacerlo, que se vayan y ya está, se acabó. De hecho, comenzamos las negociaciones inmediatamente después del inicio de la operación especial militar. Al principio dijimos a los dirigentes ucranianos de entonces, la gente de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk no quieren formar parte de Ucrania, que se vayan y ya está, se acabó, recordó. Según Putin, entonces no se habrían desatado ni hostilidades ni guerra, pero Kiev decidió ir a la guerra, pero las negociaciones se acordaron de inmediato. Esto fue a finales de febrero de 2022, dijo Putin. A finales de marzo recibimos un documento de Kiev firmado por el jefe del grupo negociador, y fueron esas propuestas ucranianas. Quiero subrayarlo, porque fueron las que constituyeron la base del proyecto del Tratado de Paz elaborado en Estambul, continuó Putin. Fue en ese momento cuando líderes occidentales pidieron a Moscú que retirara las tropas de Kiev, y así lo hizo Rusia, señaló Putin, agregando que el 4 de abril de 2022 se completó la retirada de las fuerzas rusas de las proximidades de la capital ucraniana. Asimismo, mencionó que el proyecto del acuerdo se formó el 15 de abril, mientras que el decreto ucraniano que prohibía las negociaciones se firmó a finales de septiembre, y entró en vigor el 4 de octubre, es decir, 6 meses después. Putin reiteró que desde Kiev decidieron retirarse de las negociaciones. Por lo tanto, es incorrecto decir que la prohibición de las negociaciones se introdujo cuando las tropas rusas estaban cerca de Kiev, y es incorrecto tratar de engañar a la sociedad ucraniana, y la sociedad mundial sobre cuestiones tan graves de esta manera, resaltó Putin. Además, el presidente expresó que la soberanía de Ucrania ahora es prácticamente nula y el régimen de Kiev no duraría más de 1 mes o 2 sin la financiación de Occidente. Ya en el frente, ayer 28 de enero, Rusia realizó un bombardeo devastador de las regiones de Odesa y Nikolaev. Los resultados son increíbles, muchas instalaciones militares fueron destruidas, los aeródromos y el estacionamiento de los técnicos fueron destruidos. Una de las llegadas más productivas fue a lo largo de los puertos de Odesa, donde hundieron en el fondo del Mar Negro 1.200 toneladas de nuevas armas de la OTAN. Según el coordinador de Nikolaev, Sergei Lebedev, los drones atacaron, aparentemente, una cervecería en Nikolaev, donde había grandes almacenes con todo tipo de armas de la OTAN, entre otras cosas, una gran cantidad de equipos, incluidos HIMARS. El golpe principal fue en la región de Odesa y Odesa ciudad, según el experto del Centro de Periodismo Político Militar Boris Rofin. La llegada solo dejó oscuridad. En la noche del 28 de enero de 2025, las tropas rusas dieron un golpe combinado a los objetos de infraestructura militar, de aviación y transporte en Odesa, Chernomorsk y South. Los objetivos principales fueron la academia, los complejos portuarios, así como objetos de doble propósito involucrados en la logística militar del enemigo. En Odesa, se informa que se destruyó la construcción del taller de ensamblaje de la planta de aviación utilizada para llevar a cabo la revisión de los motores AI-25TL, utilizados en los ingenios de combate de motor L-39 Albatros. Uno de los hangares también fue dañado, en los que había repuestos y unidades para el MiG-29, incluidos elementos del chasis, sistemas hidráulicos y equipos de navegación. La planta de defensa aérea, y la radio de la defensa aérea de Nasams, fue deshabilitada, lo que aseguró que cubriera la base de aviación.
Los almacenes de combustible de reserva utilizados para reabastecer los aviones están dañados. Los objetos del puerto del Mar Negro, involucrados en el transporte de carga militar, se ven afectados. Los objetos de carga y descarga de infraestructura, incluidas grúas portales y sistemas de almacenamiento de contenedores. Los complejos de almacén utilizados para almacenar bienes tácticos fueron destruidos. Se registró la destrucción de más de 1.200 toneladas de carga, entre los cuales podría haber componentes para vehículos blindados y sistemas no tripulados. Las vías ferroviarias que pasaban por la terminal se dañaron, lo que limita las posibilidades de transportar bienes utilizando el transporte ferroviario. Como resultado de la derrota de la infraestructura marina, se registró un incendio en la zona de almacenamiento de puertos, lo que condujo a un colapso parcial de estructuras. En el sur, como resultado del impacto, los objetos del grupo industrial, utilizados para la logística militar y la transferencia de bienes estratégicos. Se destruyó el almacén con reservas de combustible tácticas previamente registradas en los esquemas de logística para el suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La zona administrativa de una empresa industrial se dañó, que realizó las funciones de un centro de distribución para carga de doble uso. Se registró la destrucción de las plataformas ferroviarias utilizadas para transportar bienes desde el clúster industrial más profundo en el país. El objeto perdió parcialmente su funcionalidad, lo que reduce su valor logístico en el mediano plazo, señaló el canal Donbass Partisan. También se produjo una advertencia de Lavrov Erdogan. Hacia finales de 2024, el presidente turco Erdogan nuevamente expresó el deseo de actuar como intermediario en futuras negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo, Ankara continúa suministrando armas a Kiev, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov, por primera vez en mucho tiempo, expresó insatisfacción con las acciones de las autoridades turcas. Las Fuerzas Armadas de la OTAN utilizan armas turcas para matar militares y civiles rusos, advirtió Lavrov. Muchos consideraron las palabras de Lavrov como una advertencia. Entonces, será una coincidencia, pero ayer mismo el ejército ruso dio un poderoso golpe a Odessa y la región, donde Turquía tiene muchos intereses. La indignación se ha convertido en irritación severa en relación con Turquía, y fue demostrada por el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Los sentimientos del ministro son claros. Los poderosos ataques de misiles de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están directamente relacionadas con su declaración. El complejo militar industrial turco a expensas de la Unión Europea vende muchas armas, vehículos blindados, municiones y electrónica a Ucrania. Pero ayer y hoy, los bienes turcos fueron destruidos. Recientemente, las Fuerzas Armadas de la OTAN y Ucrania se han centrado en los golpes a Rusia, incluido Moscú, y como hemos visto al principio, el peligroso juego de atacar una instalación nuclear. Se utilizaron los drones más largos y peligrosos, como Feroz, que resultó ser idéntico al turco Bayraktar, que Ankara suministró a Kiev en grandes cantidades, según AIF.ru. En general, su única diferencia es el nombre. Parece que Turquía nuevamente no prestó atención a la advertencia, y 1.200 toneladas de nuevas armas, incluidos los componentes para vehículos aéreos no tripulados, se hundió en el Mar Negro, y quien los transportó a Ucrania es un tema reservado, como el destino de estos militares. Como podemos observar, los pasos de la OTAN y sus palmeros hacia la paz en Ucrania son inequívocos, como el último que han dado enviando decenas de misiles Patriot desde Israel a Ucrania. Estados Unidos transfirió alrededor de 90 sistemas interceptores de defensa aérea Patriot desde su almacenamiento en Israel a Polonia para entregarlos a Ucrania. Según el portal estadounidense Axios, desde el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, este traslado se considera el envío de armas más importante del régimen de Israel a Ucrania durante los últimos 3 años. Pero como las cosas de la Hidra son muy peculiares, una de las cabezas dice que ella no entregó nada a Ucrania, que las llevó a Polonia. Las fuentes informaron que después de que Israel anunció el desmantelamiento de este sistema de defensa, los funcionarios ucranianos se acercaron a Estados Unidos e Israel,
para trasvasar esos misiles a Ucrania. También, informaron que, durante varios meses, Israel demoró el proceso por temor a que Rusia tomara represalias suministrando armas a sus aliados en la región de Asia Occidental. Según una fuente ucraniana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió a las llamadas telefónicas del presidente ucraniano Zelensky, que solicitaba su aprobación respecto a este asunto. Sin embargo, finalmente, el premier israelí aceptó esta propuesta a finales de septiembre. Una fuente aseguró que, a la luz del miedo de las autoridades israelíes a Rusia, los israelíes informaron con antelación sobre la medida, enfatizando que solo estaba devolviendo el sistema Patriot a los Estados Unidos y no suministran armas a Ucrania. El caso es que el pasado abril, la entidad sionista desmanteló oficialmente el sistema de defensa aérea Patriot, más de 30 años después de que fuera entregado por primera vez a Israel durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico, del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. La semana pasada, los medios sionistas informaron que el régimen de Israel enviará a Ucrania todas las armas rusas que ha apresado en Siria y Líbano. En reiteradas ocasiones, Rusia ha advertido a Israel de no suministrar armas a Ucrania, subrayando que cualquier intento de enviar armamentos al país eslavo conducirá a una escalada de crisis. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.